Simplemente yo quiero señalar que como parte del jurado de esta preaudiencia en donde caminamos juntos, gracias, con estas tres expresiones que quisiera y pediría al jurado que las considere como paradigmáticas, simplemente paradigmáticas de casos que suceden constantemente en este país, para que pudieran ustedes considerarlos como expresiones emblemáticas de lo que el derecho de la audiencia tiene para escuchar, que es decir, el derecho a la verdad. Ya lo decían los compañeros previamente, los anteriores que han presentado, el derecho a la memoria, el derecho a la libre expresión, el derecho a la réplica, el derecho a tener el contacto con la audiencia y el derecho a poder tener el respeto a su honorabilidad. En este momento yo quiero simplemente resaltar también la necesidad de que ustedes consideren como jurado, como tribunal para esta temática, el derecho que tiene el otro lado, los que están escuchando esta información. Es importante para este momento también resaltar la necesidad que el 98% de la población del país se forma su opinión a partir del duopolio televisivo. Ya en la mañana ustedes tuvieron oportunidad de escuchar la concentración que existe de los medios de comunicación electrónicos fundamentalmente y particularmente televisivos, de televisión abierta. El 98% de la población del país se forma su opinión y toma decisiones a partir de la información que le otorga las dos grandes cadenas de televisión en el país. Conociendo que esta formación de la audiencia es a través de estos medios, existe y ciertamente es importante considerar que no es solamente los medios en general que criminalizan a los movimientos sociales, a las personas, a los opositores, sino que existe un pequeño reducto en donde se puede, digamos, encontrar de alguna manera otro tipo de información alternativa. Esto es importante para su valoración. Cómo potenciar la presencia de estos espacios en la audiencia, la mayor parte de la audiencia de este país. Dado que la criminalización mediática atribuye desde los medios de comunicación masivos, sean electrónicos o impresos, a personas o grupos, un carácter criminal, es importante pensar juntos y que cuando tomen ustedes su decisión sea en función del derecho de la audiencia para escuchar otra verdad, la verdad que están revelando los actores sociales que son invisibilizados o que son criminalizados. La atribución a personas o grupos de este carácter criminal está en muchas ocasiones, la mayor parte, como lo hemos escuchado, exenta de la posibilidad de tener una réplica, un juicio justo y, de hecho, los comunicadores que se presentan como los que tienen la verdad, generan un juicio ellos sin escuchar a las partes. Se trata de una construcción del imaginario social que descalifica y le atribuye el delito a una persona o a un grupo o a un movimiento social. Este imaginario social está descalificado y se desacredita y se hace por una acción dirigida en contra de grupos étnicos, por su edad, por su actividad, por su religión, por su práctica religiosa, por su opción de género, por su origen geográfico, por su opción política, por su indumentaria, su forma de vestir, entre otras. Lo hemos visto, lo vemos en los mismos miembros del movimiento, por ejemplo, de ATECO, ¿no? En donde a través de su indumentaria o a través de sus herramientas de trabajo los califican y los descalifican. La criminalización mediática no necesariamente pasa por un sistema de justicia, de hecho, prácticamente nunca lo pasa, tanto de procuración como de administración de justicia,
se concentra en señalar a los actores como criminales, generando una repulsión, animadversión, y anima, que es lo peor, al auditorio, a los que están escuchando, radioescuchas o televisivos, a actuar en propia defensa. La imagen que generan los medios masivos de comunicación de las personas o grupos produce en la audiencia repulsión, miedo, animadversión y odio, llamando en ocasiones a las autoridades, como es el caso, por ejemplo, de Atenco, lo mismo en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, a actuar en su contra sin un procedimiento judicial, y al auditorio, al lector, a defenderse de estos transgresores de la ley, de estos que atentan contra el orden establecido, contra la vida decente y digna, que supuestamente en el imaginario se construye como oposición a estos que están ejerciendo su derecho a la crítica. La criminalización mediática contra personas, grupos o movimientos sociales, no solamente estos tres en el país, es consuetudinario, es una herramienta política para generar opinión que no pretende necesariamente procesar a los señalados. No acude López Dóriga o los conductores al Ministerio Público a decir estos son unos criminales, simplemente ya están criminalizados. Justifica acciones, sobre todo de fuerza, y se usa para encubrir posiciones o posturas económicas, políticas, sociales, religiosas, ideológicas y culturales. Creo que en este sentido es muy claro el último caso que se escucha, en donde nosotros al poco tiempo de lo que acabamos de ver, vemos cómo la ley ahora posibilita la privatización de los sistemas eléctricos, de las compañías eléctricas que intervengan. Esto evidentemente es parte de lo que ya se decía antes y que se negó hasta presidencialmente. Hoy la ley permite este tipo de inversiones extranjeras, lo que se decía previamente y que se negó. Se invocan presuntos valores como el orden, la sociedad democrática, etc. Y se criminaliza, como es el caso de Florence Cassés, que es que puede ser consultado por ustedes como miembros del jurado. Se invocan presuntos valores o principios generales sin justificación legal, pasando por encima de los derechos y libertades de las personas, grupos o movimientos sociales. Un ejemplo simple que ilustra este tipo de criminalización es acusar de delincuentes a quienes en el ejercicio de su derecho de expresión y petición ocupan la calle. Los acusan de criminales por obstaculizar el derecho, por ejemplo, al libre tránsito. El caso de los maestros, que lo tuvimos hace poco, el caso de los mismos sindicatos, en fin, prácticamente es de todos los días. Con frecuencia, la presentación que hace la policía de presuntos criminales se traduce en linchamientos claros, en donde las personas son presuntos responsables, se presentan sus imágenes una y otra vez acusándolos y tratando de decir con eso se ha resuelto la criminalidad del país. Una y otra vez lo hemos visto nosotros. Y lo señalan sin necesidad de una mediación jurídica a través de como responsables de acciones delictivas sin que haya un juicio, alguno. Algunos medios electrónicos o impresos, por sus orientaciones políticas o ideológicas o por sus intereses económicos, linchan o criminalizan a las personas, las bautizan, les generan apodos, les atribuyen responsabilidades y los condenan en el espacio de la escena mediática. Los consideran opositores y enemigos y hasta criminales. Lo criminalizan. La criminalización ha sido empleada como un mecanismo de control social para intimidar, neutralizar, inhibir y hostigar a cualquier tipo de conducta que pueda poner en riesgo o cuestione las expresiones del poder imperante, concentrado fundamentalmente en el duopolio, y ya sea que provenga y también por los intereses del propio Estado.
así como de otros actores particulares, las grandes corporaciones. Estas acciones de disuasión se van construyendo e implementando desde distintos ámbitos: el normativo, el discursivo, la judicialización de acciones contrapuestas al status quo, la militarización y la acción policial. Esto, es decir, lo que en el fondo quiero decir es que no está descontextualizado de acciones judiciales en contra de los propios movimientos sociales. Lo vemos en prácticamente todos, como la acción mediática es parte de una estrategia mayor de descalificación. Estas recaen en contra de quienes de una u otra manera desafían el poder, lo ponen en peligro, presuntamente, y generan, ejercen el derecho a la protesta. Lo sabemos muy claramente. Los regímenes autoritarios, en tanto son más autoritarios, más control de los medios de comunicación, más propaganda utilizan y menos generan participación amplia de la sociedad. Creo que ustedes tienen en sus manos el documento, creo que pueden ustedes perfectamente darle una lectura. Tiene ahí un marco también legal en el cual ustedes pueden acudir. Creo que es muy importante, y subrayo, que este aspecto que es fundamental, que no se ha tratado aquí, que es el aspecto del derecho de los pueblos indios para tener sus propios medios de comunicación, y particularmente el derecho de réplica, sobre todo cuando la ley actual, la nueva ley de comunicaciones, impide o restringe muchísimo la posibilidad de que los pueblos indios tengan sus propios medios de comunicación en su propio idioma, para poder comunicarse. Dentro de los derechos y dentro del marco jurídico que quizá ustedes tendrán que acudir para poder reflexionar en torno a los casos paradigmáticos, es importante subrayar, para el caso de Atenco, toda la cuestión de los derechos de los pueblos indios, no solamente a la consulta, la libre consulta, sino también al derecho de poder, como pueblos originarios, tener acceso a las cuestiones de la réplica y de estar libremente bien informados. Con esto yo no quiero acaparar más el uso del micrófono, para dejar fundamentalmente que esto se convierta no solamente en una audiencia, sino también en consultar a los propios actores, estos tres, y quizá hay algún otro caso más que ustedes quisieran recuperar para poderlo tener como dentro del horizonte del juicio que ustedes están llevando a cabo. Muchas gracias por su atención.